¿Alguna vez has sentido que al abrir una puerta podrías cambiar el destino de alguien para siempre? Yo sí, y todo comenzó cuando escuché aquel llanto ahogado, desesperado, proveniente de la habitación de la hermana de mi esposo. No era un llanto cualquiera, era de esos que se esconden, que duelen en silencio, que piden ayuda sin decir una sola palabra, y sin pensarlo toqué la puerta, pero estaba abierta, como si en el fondo ella quisiera que alguien entrara, como si su dolor necesitara testigo, y cuando crucé el umbral la vi hecha un nudo sobre la cama, con los ojos hinchados. Entonces le pregunté directo, sin rodeos, «Pero mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así?» Pero ella, sin siquiera mirarme, con la voz quebrada me dijo, «Ay cuñada, no tengo ánimo de hablar con nadie, por favor sal y deja la puerta cerrada». En ese instante supe que no podía obedecerle, porque hay silencios que destruyen más que cualquier verdad, así que respiré hondo y le dije con firmeza, «Está bien, voy a irme. Pero quiero que sepas que una de las maneras de solucionar los pesares es hablando con alguien». Fue como si esas palabras tocaran algo dentro de ella, porque de pronto se sentó al borde de la cama, con las manos temblando, y me confesó algo que no solo me dejó helada, sino que encendió en mí una alarma imposible de ignorar. «Cuñada, la vida se me va de las manos. Mi padre quiere casarme con un hombre que yo no amo». En ese momento sentí que el aire se volvía pesado, porque no era solo un problema, era una condena disfrazada de decisión familiar. Y ella continuó, con lágrimas que ya no podía contener, «Aún no ha pasado y mírame, ya estoy sufriendo. Imagínate cuando ya esté allí, tú sabes que yo amo a mi novio, con él quiero hacer mi vida. No con quien mi padre quiere que me case». Cada palabra era un golpe directo a una realidad oculta, dentro de las paredes de una casa aparentemente tranquila. Entonces me confesó algo aún más impactante, algo que claramente llevaba tiempo guardando en secreto. Le hablé a mi madre para que lo convenciera, pero ella no dijo nada. «Ayúdame tu cuñada. Pienso en irme lejos con mi novio, pero necesito que alguien me ayude a salir de la casa». Cuando dijo eso me miró como nunca antes lo había hecho, con una mezcla de esperanza y desesperación, que me hizo entender que yo ya formaba parte de algo más grande, de algo que no podía ignorar. Porque en ese instante comprendí que ella no solo buscaba apoyo, buscaba una salida, una oportunidad, una cómplice. Aunque mi corazón se inclinaba hacia ella, mi mente no lograba procesar lo que implicaba enfrentar a su padre, a mi propia familia política. En medio de ese conflicto le pregunté casi por instinto, «¿Pero es que está tan mal el muchacho con quien te quieren casar?», esperando quizás encontrar una razón que justificara todo, pero su respuesta fue aún más inquietante. «Es que ni siquiera lo conozco, cuñada, y no quiero tampoco, pero mi padre se empeña en que debo casarme con él, dice que es el que me conviene, que es de familia apoderada, y que mi novio no tiene ni dónde recostar la cabeza». Ahí entendí todo, no se trataba de amor, se trataba de conveniencia, de apariencias, de dinero disfrazado de futuro seguro. Y justo cuando estaba a punto de decir algo, de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, escuchamos la voz de mi suegra llamándola, y el miedo cruzó el rostro de mi cuñada como una advertencia silenciosa. Así que decidí salir de la habitación, intentando aparentar normalidad, pero mi suegra me detuvo con una mirada inquisitiva. «¿Y tú qué haces aquí?». Sin titubear, sin dar espacio a sospechas, respondí, «Es que parece que le duele un poco el estómago, y por eso está llorando, voy a ver si le preparo un tecito y vuelvo», y ella simplemente asintió. Y cerró la puerta detrás de mí. Mientras caminaba hacia la cocina, con la mente aún atrapada en la confesión de mi cuñada, pasé frente al despacho de mi suegro, y la puerta estaba entreabierta. No era mi intención escuchar. Pero su voz grave y contenida me detuvo en seco. «No, por favor, ya tengo todo resuelto, es cuestión de que me den un poco más de tiempo, o dime cuando les he quedado mal, lo sé, pero solo esta vez, ya tengo un negocio muy jugoso y con eso resuelvo. Ya verás que tan amigos como antes y hasta más». Cada palabra me dejó una sensación extraña, como si detrás de esa conversación hubiera algo oculto, algo que no encajaba con la imagen impecable que siempre proyectaba, porque mi suegro era de esos hombres que nadie cuestiona. Educado, respetado por todos en la vecindad, distante incluso dentro de su propia casa, como si viviera en un mundo aparte donde los demás no teníamos acceso, y aunque intenté ignorarlo, algo en su tono sonaba a urgencia, a presión, a una advertencia silenciosa que no
supe interpretar en ese momento. Seguí hasta la cocina tratando de concentrarme en algo tan simple como preparar un té, pero ni siquiera eso parecía fácil. Abría y cerraba alacena sin saber exactamente qué buscaba, más por ignorancia que por miedo. Porque la verdad es que nunca me había preocupado por esas cosas. En esa casa todo estaba resuelto antes de que uno lo necesitara, y justo cuando empezaba a frustrarme por no encontrar nada, escuché la voz de mi suegra detrás de mí, firme, casi indiferente. Oye, no lleves nada. Porque esta muchacha no tiene nada, más bien tiene como un berrinche. ¿Te contó alguna cosa de lo que supuestamente le pasa? Yo sentí como mi corazón se tensaba, pero negué con la cabeza sin dudar. No, suegra, para nada, si ni siquiera me quiso saludar, y en ese instante entendí que estaba entrando en un juego de silencios, donde cada palabra debía medirse con cuidado. Bueno, pues entonces no prepares té, dijo ella, y yo, tratando de sostener la mentira, añadí, aunque creo que ni te puedo preparar, porque solo tengo agua. Pero entonces levantó la mano con naturalidad y me mostró exactamente dónde estaba el té, como si nada escapara a su control dentro de esa casa. Fue en ese preciso momento, cuando extendí la mano para tomarlo, que algo captó mi atención en la sala. Mi cuñada avanzaba de puntillas, con una bolsa colgada en el hombro, moviéndose con cuidado, como si cada paso fuera una decisión definitiva, y en mi mente todo se encendió de golpe. Ay no, esta muchacha se está escapando, pensé, sintiendo una mezcla de miedo y complicidad que me paralizó por un segundo, pero entonces nuestros ojos se encontraron, y sin decir una sola palabra, levantó su mano y llevó su dedo índice a los labios, pidiéndome silencio, un gesto pequeño pero cargado de confianza, de un secreto que ahora también me pertenecía, y en ese instante tuve que decidir sin tiempo, sin margen para pensar, así que bajé la mirada y giré el rostro hacia otro lado, como si no hubiera visto nada, como si ese momento no existiera, dándole el único permiso que podía darle sin hablar, el de desaparecer. Ella salió de la casa en silencio, y el eco de la puerta al cerrarse suavemente retumbó más fuerte en mi conciencia que cualquier grito, y para cubrir cualquier sospecha, me giré hacia mi suegra con una calma que no sentía. ¿Usted quiere un té, suegra?, le pregunté, intentando retenerla allí, evitar que notara la huida de mi cuñada, pero ella simplemente negó con la cabeza y salió de la cocina sin decir nada más, dejándome sola con el sonido de mis propios pensamientos, que ahora se atropellaban unos a otros, porque todo empezaba a tomar un sentido inquietante. La presión en la voz de mi suegro, el matrimonio apresurado, el silencio cómplice de mi suegra, y ahora la huida de mi cuñada, todo estaba conectado de una forma que aún no lograba entender, pero que ya se sentía peligrosa, demasiado peligrosa para ignorarla. Decidí hablar con mi esposo sobre todo aquello, porque mientras más lo pensaba, más sentía que algo no encajaba en esa casa. Dejé el té sobre la mesa de la cocina y salí al pasillo con la mente llena de preguntas. Cuando pasé nuevamente frente al despacho de mi suegro escuché su risa, fuerte, confiada, y la de mi suegra acompañándola como si compartieran un secreto que nadie más debía conocer. Aquello me estremeció un poco, pero seguí caminando hasta el despacho de mi esposo, y toqué la puerta. Adelante, la puerta está abierta, dijo él desde dentro. Entré y lo vi de espaldas, inclinado sobre el escritorio, revisando unos papeles con atención. Cuando se dio la vuelta y me vio, levantó las cejas con sorpresa. Cariño, ¿qué haces aquí? ¿No es la hora en que vas a practicar baile? Me reí suavemente y respondí, sí, pero ya se me hizo tarde, y tú sabes que no me gusta llegar fuera de tiempo a los lugares. Luego lo miré con curiosidad y pregunté, ¿y tú qué haces? Él suspiró y levantó un pequeño montón de papeles. Aquí comparando unas cuentas que no me cuadran, dijo con el ceño fruncido. Luego se llevó las manos a la cara y se frotó la frente con cansancio. Parece que hace falta mucho dinero, no sé cómo es que ha estado pasando esto, por eso estoy comparando fechas y cuentas, añadió, y su preocupación era tan evidente que por un momento dudé en contarle lo de su hermana, porque intuía que ya tenía suficientes problemas en la cabeza. Aún así, estaba a punto de hablar, cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi el nombre de mi cuñada iluminando el teléfono. Levanté la vista hacia mi esposo, sonreí tratando de parecer tranquila, y dije, bueno, te dejo trabajar, mientras voy a contestar esta llamada. Salí del despacho y cerré la puerta detrás de mí. Contesté de inmediato, hola dije,
Pero lo único que escuché fue el llanto de mi cuñada del otro lado de la línea, un llanto desesperado, roto, que parecía venir desde muy adentro. «Por favor, cuñada, puede venir por mí», suplicó entre sollozos. Me dio una dirección rápidamente y sin hacer más preguntas tomé mis llaves y salí de la casa. Durante el camino sentí esa extraña sensación de estar entrando en algo que aún no comprendía del todo, como si los problemas de esa familia se estuvieran abriendo uno detrás de otro, frente a mí. Cuando llegué al parque que me había indicado, la vi sentada en una de las sillas de cemento, con la cabeza inclinada y los hombros caídos, como si todo el peso del mundo descansara sobre ella. Me acerqué despacio y le pregunté, «Oye, ¿y qué fue lo que te pasó ahora?» Ella levantó el rostro con los ojos rojos, y respondió con la voz quebrada, «Pasó, cuñada, que fui hasta la casa de mi novio, como no me esperaba. Yo quería darle la sorpresa de irme con él lejos. Pero lo encontré con otra muchacha». Su mirada se perdió en algún punto del suelo mientras continuaba. «Él no me quería a mi cuñada, solo quería los beneficios económicos que yo le daba». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante un momento no supe qué decirle, porque su plan de escape, su única esperanza, acababa de desmoronarse frente a sus propios ojos. «Vamos», le dije finalmente con suavidad, extendiendo mi mano para levantarla de la silla. Pero cuando se puso de pie, volvió a hablar, como si necesitara sacar todo ese dolor que llevaba acumulado. «Ay, cuñada, ahora veo que todos solo me ven como un objeto», murmuró con una tristeza que me encogió el pecho. «Porque ya ves, mi novio solo quería mi bolsillo, y mis padres solo piensan en su bienestar, y nadie me pregunta qué quiero yo». Entonces se lanzó a mi cuello y lloró amargamente, con un llanto que ya no intentaba esconder. Yo la abracé fuerte, tratando de darle un poco de calma, aunque dentro de mí también comenzaba a crecer una inquietud difícil de explicar. La llevé hasta el carro y abrió la puerta con movimientos lentos, como si cada paso le costara esfuerzo. Cuando se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta, permaneció unos segundos en silencio mirando hacia el frente. Yo encendí el motor, pero antes de arrancar me quedé observándola, pensando que aquella muchacha que había salido de casa con la esperanza de comenzar una nueva vida, ahora regresaba sin novio, sin plan y sin saber a dónde ir. Al entrar a la casa, el ambiente cambió de golpe. En la sala estaban sentados una pareja de esposos elegantes, impecables, con esa presencia que impone sin decir una palabra, frente a ellos mi suegro y mi suegra. Mantenían una compostura casi perfecta, y a un lado, mi esposo observaba en silencio, como si todo aquello fuera completamente normal. Mi suegra se levantó al vernos, y aunque su rostro mostró un leve gesto de molestia, que intentó ocultar de inmediato, preguntó, «¿Y ustedes dónde estaban?», pero no esperó realmente una respuesta. Porque enseguida tomó la mano de su hija, y con una sonrisa forzada, la presentó ante los señores. Luego giró hacia mí con una cortesía fría, «¿Por qué no te sientas?», y entonces los presentó como los futuros suegros de mi cuñada, palabras que cayeron como una sentencia definitiva en medio de la sala. Yo, quizá llevada por la tensión o por esa incomodidad que ya no podía ocultar, pregunté sin pensar demasiado, «¿Y dónde está el novio?», y el señor me miró con una sonrisa medida, tranquila, y respondió, «Pues ya lo conocerán». Y fue en ese instante cuando entendí algo que me heló por dentro. Ni siquiera él, el supuesto protagonista de aquella historia, tenía voz ni voto en esa decisión. Como si todo fuera un acuerdo entre familias, entre intereses, entre silencios bien calculados, donde el amor no tenía cabida. Mi cuñada no dijo nada esa noche, ni al día siguiente, ni en los días que siguieron. Se encerró en su habitación como si quisiera desaparecer del mundo. Como si ese fuera el único espacio donde aún podía sentir que algo le pertenecía. Así pasaron casi 15 días, exactamente el tiempo necesario para que todo se organizara, para que cada detalle de la boda quedara listo, sin importar lo que ella sintiera, sin importar lo que ella quisiera. La vistieron, la adornaron, la convirtieron en una novia perfecta, pero yo sabía que detrás de ese vestido había una historia rota, una decisión impuesta, un sacrificio silencioso. Yo, aunque cargaba con todo lo que sabía, no podía evitar sentir curiosidad por conocer al hombre que estaba al otro lado de todo esto, al hombre por el que habían movido tantas piezas, y cuando por fin llegó el día de la boda, lo vi, y no era lo que esperaba. Era un joven elegante, bien vestido, con una presencia firme pero serena, educado en cada gesto, en cada palabra,
alguien que no parecía encajar del todo con la dureza de la situación. Y eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. Los días pasaron después de la boda, y un día mi cuñada se acercó a mí con una calma distinta, como si algo dentro de ella hubiera cambiado, y me confesó en voz baja algo que no esperaba escuchar. Ella había dicho que no estaba de acuerdo con la forma en que se habían dado las cosas, que entendía su situación. Y que no iba a obligarla a nada, que podían vivir como amigos si así lo deseaba, que la respetaría, y esas palabras, que parecían tan simples, empezaron a reconstruir algo dentro de ella, porque poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a verlo con otros ojos, no desde la imposición, sino desde el trato, desde la paciencia, desde esos detalles que no se compran ni se negocian. Creo que me estoy enamorando de él, me dijo un día, casi en secreto, como si aún le costara aceptar lo que sentía, y no pude evitar notar el brillo en sus ojos, ese que no había visto antes. Ni siquiera cuando hablaba de su antiguo novio, porque ahora no solo hablaba de lo atractivo que era, sino de lo atento, de lo educado, de la forma en que la respetaba, algo que nadie antes había hecho realmente. Tiempo después, la verdad terminó saliendo a la luz, como siempre ocurre con lo que se intenta ocultar demasiado tiempo. Mi suegro tenía deudas de juego, deudas serias, peligrosas. Y esa fue la verdadera razón detrás de todo, la razón por la que decidió casar a su propia hija, para que ella pudiera acceder a la fortuna de su nueva familia, y así cubrir aquello que él mismo había provocado. Y entonces todo encajó, cada palabra, cada prisa, cada silencio incómodo, cada decisión tomada sin consultar. Hoy, mientras veo a mi cuñada sostener a su hijo recién nacido, con una sonrisa sincera, con una paz que antes no tenía, no puedo evitar pensar en lo frágil que fue todo, en lo cerca que estuvo de romperse por completo. Y en lo inesperado que resultó el desenlace, porque su esposo la mira como si hubiera encontrado algo valioso, algo que no quiere perder, y en ese instante entiendo que, aunque esta historia tuvo un giro inesperado, no siempre ocurre así, no siempre el destino acomoda lo que otros destruyen. Porque al final, hay decisiones que marcan vidas, y hay errores que no deberían pagarse con el futuro de alguien más, y aunque mi cuñada encontró una forma de ser feliz, no siempre sucede así. Tú como padre o madre, debes velar para que los tuyos sean felices, pero nunca imponer sobre ellos tus decisiones, y hazte cargo de lo que tú te has buscando. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.